Clarísimo. Justamente el siguiente punto que me gustaría seguir abordando es el potencial del sur-sureste. ¿Qué otras oportunidades hay más allá del corredor? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué está pasando para Centroamérica? Sí, mira, es muy interesante porque, por supuesto, la ventaja de que México tenga diversos tratados de libre comercio, siendo, por supuesto, el TEMEC el más importante, claro, 84% de nuestro comercio, el tener tratado de libre comercio único con Centroamérica, con la Alianza del Pacífico que está conformada por Colombia, Chile, Perú y México, pues te da opciones de mirar hacia el sur también. Y entonces eso es atractivo, además de Norteamérica y Europa, para los estados del sur-sureste. Yo creo que hay un potencial muy importante, como lo señalaba yo, por la vocación productiva en productos del sector agroalimentario, primario y agroindustrial. En el sector energético hay un potencial importante, sobre todo en el desarrollo de biocombustibles, por ejemplo, el utilizar la caña de azúcar para la generación, por ejemplo, de etanol, que puede ser utilizado como oxigenante en gasolinas. México tiene un potencial enorme y no aprovechado de la posibilidad de utilizar, por ejemplo, la caña de azúcar para esos fines, otros productos. La capacidad de desarrollar hidrógeno como un combustible sostenible a largo plazo, requieres mucha agua, lo cual tienes en el sur-sureste y no tienes en el norte o noroeste del país. Entonces, hay muchas áreas en el sector energético, agrícola, agroindustrial y yo diría también en manufactura, porque no es nada más, digamos, el Bajío y el norte que tiene ese potencial. Yo creo que, por ejemplo, en el estado de Veracruz hay la capacidad de crecer esa presencia en materia industrial. Ya se tiene en el sector acerero, en el sector automotriz, autopartes, pero esto puede crecer para competir con niveles de lo que se tiene en el norte, digamos, de nuestro país. Yo creo que esas son las oportunidades que nos brinda si mantenemos el TEMEC. Y una tarea adicional para la Secretaría de Economía, si se sigue negociando en varios frentes. Hablaba yo de la Unión Europea, se salió el Reino Unido, que es un gran inversionista y socio comercial de México, se salió de la Unión Europea, se tiene que actualizar y modernizar ese tratado bilateral que se tiene con ellos, fortalecer las relaciones con Asia-Pacífico. Entonces, es una combinación de factores de una política comercial más ambiciosa, más agresiva para generar oportunidades para las exportaciones del sur-sureste y al mismo tiempo generar las condiciones en el sur-sureste de México para poder entrar a esos sectores y sobre todo atraer inversión en esos sectores. Claro, en tu experiencia, ¿qué ves de oportunidades o la actitud que está teniendo esta nueva administración en México respecto al comercio exterior, al comercio interno? A mí me parece que es positivo que desde un inicio la administración Sheinbaum ha buscado enviar mensajes donde se enfatiza la necesidad de que el sector privado colabore con el gobierno en muchos de sus objetivos principales de política pública, sobre todo en la inversión en infraestructura, en el desarrollo del sector energético y transición hacia energías renovables. Claro que esas promesas del gobierno tienen que ir acompañadas de políticas públicas que generen un ambiente propicio para que se animen a regresar esos inversionistas que de alguna manera pues los espantó la política energética que persiguió el presidente López Obrador y que hoy en día pues queda también la duda de si se va a modificar, por ejemplo, en materia de la ley de la industria eléctrica, la capacidad de generación eléctrica, de operar terminales marítimas, de importar y exportar productos derivados del petróleo, desarrollo del gas natural. Ahí tiene que haber políticas públicas claras que generen esas condiciones que permitan atraer la inversión. Pero el mensaje inicial del gobierno es positivo de que hay que trabajar con el sector privado. Por otro lado, también es positivo que en materia de política exterior, la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, va a asistir a la reunión del G20, una reunión muy importante. Además de los temas que ahí se discuten, la posibilidad de tener ese roce con tus pares, de entender cuál es la visión de los gobiernos que son fundamentales para la economía mundial y socios importantes de México. Esa participación más activa de México en el mundo es esencial. Ojalá se cumpla, ojalá no sea una cuestión nada más de promesas de campaña y de inicios de gobierno, sino que se mantenga, porque yo creo que eso es esencial, como lo es fortalecer, y esto requiere presupuesto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de atraer inversión y promover exportaciones. Como tú sabes, en el sexenio anterior se eliminó ProMéxico, ahora se está prometiendo el establecimiento de un consejo para la atracción y la promoción de la inversión, encabezado por la Secretaría de Economía. Suena muy bien, pero requiere presupuesto y recursos humanos. Ojalá sí lo haga. Definitivamente.
Platícanos de tu experiencia y tus planes de trabajo en el mediano y corto plazo como presidente del Comité Bilateral México-Estados Unidos en COMCE Nacional. También es una labor muy, muy importante de acuerdo a las actividades que lleva a cabo COMCE. Sí, y para mí es un gran honor participar como presidente de este Comité México-Estados Unidos del COMCE. Yo creo que la tarea inmediata es fortalecer los lazos con Estados Unidos en diversos ámbitos, en el ámbito empresarial, académico, obviamente teniendo interlocución con funcionarios de gobierno y tomadores de decisiones en Estados Unidos. Sobre todo en México, yo creo que ante la revisión del TEMEC en 2026, COMCE y a través del comité puede jugar un papel muy importante en tejer esos lazos entre el gobierno y el sector privado para apoyar, como quiere el gobierno que se haga, tener esta interlocución con el sector privado para apoyar en los esfuerzos de fortalecer la relación económica y la integración, no solo con Estados Unidos, sino con Canadá, es decir, en toda América del Norte. El comité va a trabajar de la mano con el Comité México-Canadá y con la coordinación de Norteamérica dentro de COMCE. Entonces, el objetivo es generar aliados a favor del libre comercio, a favor de la integración económica en América del Norte, tanto en México como en Estados Unidos, y va a ser una labor inicial de acercarnos al cuarto de junto que apoya las negociaciones comerciales internacionales, a las principales empresas mexicanas y estadounidenses que hacen negocios en ambos países y que tienen muchas de ellas lazos desde hace muchas décadas, y generar nuevos jugadores que deben estar en esa mesa. Nuevos sectores que están surgiendo como fintech, por ejemplo, sectores de inteligencia artificial, el sector servicios, la economía digital, y en ese sentido, pues ampliar la presencia de COMCE como una voz fuerte en el fortalecimiento de la relación México-Estados Unidos. Las oportunidades, finalmente, como mensaje final, las oportunidades que tiene el empresariado en Veracruz, la iniciativa privada, con toda la infraestructura que ya conocemos, ¿cuáles son de cara a pues, todo este contexto que nos acabas de platicar? Veracruz tiene enormes ventajas desde el punto de vista de recursos naturales, agricultura, energía, en el tema del desarrollo, por ejemplo, de ganadería, la posibilidad de crecer en el sector agroindustrial, seguir atrayendo inversión en manufactura y dar ese salto para atraer manufactura avanzada al Estado. Yo creo que son algunas de las fortalezas principales. El hecho de tener puertos importantes como puerta al mundo, como puerta a Estados Unidos y sobre todo a la costa este de los Estados Unidos, donde se concentra la mayor densidad de población y de poder de compra de ese país, pues hay condiciones competitivas muy favorables para Veracruz. Se tiene que trabajar a nivel federal, pero a nivel estatal también, es decir, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, la Secretaría de Desarrollo Agrícola, trabajar con el gobierno federal, trabajar con las cúpulas empresariales y los productores, desde el Consejo Coordinador Empresarial, pero también el Consejo Nacional Agropecuario, la CONCAMIN, y en ese sentido seguir fortaleciendo el ámbito de negocios en Veracruz, al igual que se tiene que hacer a nivel federal. Veracruz salir a venderse en el mundo, explicar cuáles son las ventajas de invertir en el Estado y los beneficios y las enormes bondades que tiene este gran Estado. Kenneth Smith Ramos, muchísimas gracias. Prácticamente tenemos el ABC del comercio exterior para México en relación al mundo. Y pues muchísimas gracias por esta entrevista. Yo soy Darinel Becerra, director editorial de Logistic News. Síganos en redes sociales, ahí va a aparecer esta entrevista. Hasta pronto.